Guía breve para entender la nueva informativa DIOT 2025 SAT. La Autoridad Fiscal en México, el SAT, ha emitido un nuevo portal para el envío de informativas donde destaca la DIOT, que desde hace mucho tiempo no ha tenido modificaciones, pero que en los últimos meses tiene una gran relevancia para la fiscalización de los contribuyentes. Por ello, te dejamos esta breve guía para entender mejor la nueva declaración. Bien. Tendremos que seleccionar los datos generales de la declaración y el periodo, tal como lo hacíamos con anterioridad y con las generalidades que conocemos de todos los formatos y plantillas del SAT. Acto seguido, tendremos las opciones de poder presentarla con operaciones o sin datos, como veníamos manejando en los anteriores esquemas. Número 3, tenemos que indicar el RFC del proveedor y desglosaremos la totalidad de los actos pagados. A eso se refiere este campo, ya sea en la zona fronteriza de la cual se trate, los actos pagados al 16% o en su caso los actos pagados al 16% en la importación de bienes. Se disminuyen de la misma manera las devoluciones, descuentos o bonificaciones. Todo esto para tener el total neto de actos pagados, resultando el IVA pagado en su totalidad. Pero hay que recordar que no quiere decir que todo el IVA sea acreditable en su conjunto. Posteriormente, se reitera el monto del IVA acreditable. Esto del total del IVA pagado. Recuerda, no todo el IVA pagado es acreditable. Por ejemplo, en el caso de tener actividades mixtas, es decir, que se cobren actos grabados y exentos durante ese periodo de IVA, se debe determinar el IVA acreditable y en ese sentido informarlo. Finalmente, tendrás el dato correcto del IVA acreditable. Acto seguido, se debe llenar el apartado de IVA no acreditable, que se clasifica en actos en los que se aplicó una proporción. Esto en relación con el apartado anterior. Repito, esto en el caso de cobrar actos exentos, no objeto y actos grabados. Es posible aplicar una proporción al IVA acreditable en términos del artículo 5 del mismo ordenamiento y por ello resulta un IVA no acreditable. El siguiente campo es en el que no se reúnen los requisitos fiscales. A ese IVA se refiere. Por ejemplo, que la factura haya sido pagada en efectivo y sea mayor de 2,000 pesos. Pues en ese caso el IVA no será acreditable. El tercer campo es en el supuesto de cobrar actos exentos. Por ejemplo, una escuela, pues no tendremos que dar lugar al acreditamiento de IVA y por ello todo ese IVA será no acreditable, pero podrá ser deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Y el posterior campo es en el caso de tener IVA pagado relacionado con actos no objeto de IVA. Esto en términos del artículo 4A de la ley antes referida, es decir, los no realizados en territorio nacional. La suma de todos estos campos será el IVA no acreditable. En el último formulario, como se puede observar, tendremos el monto del IVA retenido al proveedor. Recuerda que en el primer campo indicamos el RFC del proveedor que estaremos informando. En el siguiente campo se desglosan los actos exentos de IVA. Pareciera ser que a la autoridad le interesa mucho los actos pagados al 16%. Esto con el objetivo de poder fiscalizar estos cobros al la tasa del 16%. Bueno, en este campo vamos a desglosar los actos exentos de IVA que nosotros pagamos, clasificándolos en actos pagados exentos por importaciones y demás actos exentos pagados.
Adicionalmente, también informamos los actos pagados al 0%. En el último campo informaremos actos o actividades no objeto de IVA, pero que sí son realizados en territorio nacional. Esto en términos del propio artículo 4A, antes ya referido. Lo que más llama la atención es el famoso manifiesto. Este manifiesto, por el que se dio efectos fiscales a los comprobantes que amparan las relaciones realizadas con el proveedor, en donde podremos dar a conocer que no, que la opción es no, cuando el proveedor emitió el CFDI, pero desconocemos esa factura emitida en nuestro RFC. Por el lado contrario, si todos los complementos y CFDIs recibidos son procedentes, entonces podremos señalar la opción sí. Otro punto de relevancia es que existen operaciones con terceros que a la fecha no entregan su complemento de pago en tiempo y forma, y tampoco su CFDI. Por mencionar algunos, tenemos a la propia CFE, CFE suministrador de servicios básicos y las instituciones bancarias por las comisiones cobradas. Todo esto es solamente por un proveedor. En el caso de tener muchas operaciones, se sugiere utilizar el archivo layout con el cual se pueden ingresar información de manera masiva. El instructivo está dentro de la propia declaración y consta de 20 páginas. Este archivo debe contar con todas las especificaciones señaladas. De lo contrario, arrojará una serie de errores y no se podrá enviar la declaración informativa, lo cual representa una carga administrativa mayor. A la fecha, no se ha dado a conocer un sistema DEM como lo veníamos manejando en la anterior versión. Esta información, por supuesto, debe estar en línea con los CFDI debidamente amarrados, con los concentrados que nosotros logremos juntar y que contemos, junto con las declaraciones precargadas con el objetivo y el fin de evitar actos de fiscalización por el propio SAT. Otro punto a destacar es que la fecha de vencimiento siempre ha sido el día 17 de cada mes inmediato posterior. Así lo indica la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en su artículo 32, fracción quinta y octava. Sin embargo, la regla 4.5.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2025 permite a los contribuyentes, personas físicas y morales, enviarlas durante todo el mes posterior, es decir, hasta el último día del mes siguiente. Para concluir, tendremos que responder a un cuestionamiento. ¿Qué pasa si ya envié la DIOT pero con el formato anterior? La postura a la fecha del SAT es incierta, pero hay que analizar a fondo si se envió la DIOT. Se considera entonces que la información está bien, es correcta. Por tanto, no hay que modificar nada. Si envías la misma información en el nuevo formato, no tiene mucho sentido. Se entiende que es el mismo contenido del acreditamiento. Esto a reserva que te salga una opinión de cumplimiento negativa o te llegue una invitación, en cuyo caso se recomienda enviarla en el nuevo formato vigente. Bueno, estos son algunos comentarios que se han observado. Esperamos que sean puntos precisos y que puedan ser de apoyo. Sin más de mi parte, nos despedimos. Bye.